¿En alguna ocasión han oído esa frase de que la sexualidad es un tema tabú del cual casi no se habla y que sobre todo se ha reprimido? Pues quizá estén en un grave error. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Hola, ¿qué tal amigos Sapiens? Espero se encuentren muy bien, que ya llegó un nuevo video. El día de hoy traemos a Michel Foucault, filósofo, psicólogo e historiador francés cuyo trabajo es bastante extenso. Por mencionar algunas de sus obras escritas son Vigilar y Castigar, Historia de la Locura, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, entre muchas otras. Esto ya puede darnos una idea de lo que Foucault tiene inmerso dentro de su pensamiento y discurso, pues hablar sobre lo que solo algunos se atrevían a hablar como los locos, los presos y el poder implica una visualización de una sociedad distinta y centrada en aquellos personajes que silenciaban. La historia de la sexualidad es la obra que hoy analizaremos. Es un tema bastante interesante desde la lectura que le da Foucault y me pareció adecuado compartir sus ideas y mi reflexión sobre estas. Sobre todo porque en la actualidad hay puntos de vista que externan una visualización de la sexualidad como algo no expresado o que hay miedo a externarlo por temor a consecuencias como la violencia. En conclusión, que existe una sexualidad reprimida. Partiremos con las ideas que concretan un poco el trabajo de Foucault. Y digo un poco porque las ideas son vastas en el libro. Desde luego te invito a que lo leas tú mismo y no te quedes solo con lo que escuches y veas en este video. Te invito a que te suscribas, des like y compartas para que siga creciendo el canal y haga mucho más contenido. Te invito también a que comentes desde ya sobre si crees que la sexualidad está reprimida y por qué. Finalmente, si te gustaría alguna de las otras tres partes de las obras de la sexualidad o algún otro libro de Foucault. Foucault tiene una peculiar forma de trazar sus ideas porque usa como recurso el archivo, es decir, la historia, para poder debatir esta misma. Por lo tanto, esto le permite filosofar e intentar dejar preguntas para cada lector que él mismo desarrolla, para una vez ilustradas sus tesis centrales, concretar una idea con fundamentos históricos ideológicos. El autor comienza a relatar desde un punto muy específico para dar pie a todas sus ideas. Como antecedente, menciona que en el siglo XVII era una época sin tanta restricción al lenguaje. Se convivía con lo ilícito, lo obsceno, o por lo menos si se les comparaba con siglos posteriores, realmente las asociaciones entre lo agradable y lo desagradable, lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal, eran bastante laxas. Pero a partir de la época victoriana hay un cambio. Aquí hay que aclarar que Foucault reconoce que no es que no hubiera cierta represión de lo sexual desde antes, pero no tan recalcado como lo fue en esta época. Se pasó del lenguaje vago a uno más rígido, en donde tanto en el campo social como en el hogar la única sexualidad reconocida era la alcoba de los padres. Si quedara algún espacio extra para expresar lo sexual, sería dentro del campo de lo ilícito, el burdel, el manicomio, aquellos lugares de tolerancia para un discurso distinto, instalando así tres pilares en esta época sobre la sexualidad: prohibición, como parte de lo correcto y lo incorrecto; inexistencia, referente al negar la sexualidad; y el mutismo, haciendo hincapié en no decir nada fuera del contexto permitido. Sumado a todo ello, dice que el análisis de la sexualidad, además de ser histórico, debe ser político, pues justo su historia coincide con el desarrollo del capitalismo. La pregunta ideal para Foucault no es ¿por qué somos reprimidos?, sino ¿por qué se hace tanto hincapié en que somos reprimidos? Es la primera idea que empieza a desarrollar Foucault, la hipótesis represiva, de la cual formula tres focos clave que permiten todo el fundamento del libro. Primer foco: ¿tiene alguna evidencia histórica y, de ser así, existe alguna acentuación a partir del siglo XVII? Segundo foco: la represión se relaciona con algo del orden del poder y si la censura o la prohibición tienen que ver, ¿es una forma de ejercerlo sobre la sociedad? Tercer foco: ¿existe punto de quiebre entre la edad de la represión
y el análisis crítico de la represión, todo esto está envuelto en un discurso de poder, saber, placer, pues lo interesante no va para el autor en enfocarse si se habla o no, si se prohíbe o no, sino más bien quién habla de ello, desde qué lugar, el punto de vista que se da y las instituciones que difunden tales discursos. Y aquí podemos reflexionar ya un poco. Imagina lo que actualmente se vive en el país. Todas las situaciones de violencia, agresiones sexuales, controles de natalidad, mortalidad, códigos de lo moralmente correcto. Vayamos a preguntarnos qué es lo que llevó a la sociedad entera a incrementar de esa forma los focos rojos en todos esos puntos. ¿Será la educación? ¿El gobierno? ¿La base de un pensamiento de hace muchos años? Me parece que si lo reflexionamos bien, usualmente se caen esas respuestas dadas, pues creemos que el poder de una verdad, de un discurso, se concentra en un órgano encargado de pensar de cierta forma, pero la verdad es que así como se educa para pensar de una forma, se puede educar para pensar de una forma distinta. Y a lo que voy es que la sociedad siempre tiende a lo normativo, incluyendo las personas que no están de acuerdo con lo normativo. Porque curiosamente el punto que aclara Foucault es que históricamente no se ha sufrido de represión, sino por el contrario de una era de incitación creciente, de diseminación para hablar de la sexualidad. Y aquí es donde todos estos antecedentes, además de ponernos a pensar y darnos una idea para comenzar a entrar en el mundo de Foucault, toca preguntarnos, ¿qué tanto en la actualidad las personas manejan la idea de que la sexualidad está reprimida? Y por esa misma idea han surgido muchos fenómenos que podrían ser el reflejo de una sexualidad reprimida, o por lo menos es lo que se cree. Marchas por derechos, violaciones, libertad sobre el cuerpo, lo que vestimos y lo que no vestimos, las estadísticas, las protestas, las profesiones, los derechos sobre el cuerpo, los movimientos, las asociaciones, grupos vulnerables y muchos más. El pilar histórico, digamos la joya de la historia, lo va a ir desarrollando Foucault, es el discurso, pues es este el que va a propiciar que el foco de un tema se vaya diluyendo, intensificando, desplazando, priorizando, dejando de lado para una sociedad según el contexto, así como el ejercimiento del poder a través de tales discursos. La incitación a los discursos. Se reconoce por una parte que no se debe negar la economía del lenguaje para poder referirse a la sexualidad, a lo erótico, una especie de policía de los enunciados como lo nombra Foucault. Sin embargo, por otro lado, también hubo una reproducción discursiva desde el siglo XVIII en el campo del poder. Las instituciones, hablando, así como oyendo, provocaron una magnificación del discurso del sexo. Como antecedente, se nos menciona que el análisis de sí mismo y la contrarreforma formaron un pilar de confesión de la carne. Los pensamientos, los deseos, las imaginaciones o fantasías, todo aquello que se relacionara con el cuerpo y el alma debería entrar en el plano del detalle y la confesión. Si nos damos cuenta, es un discurso que se sigue manejando por las religiones, la confesión para absolver un pecado. Pero me gustaría que nos quedáramos esa idea de la confesión al que le aqueja algo y que por tal razón experimenta sufrimiento y el que perdona de ese pecado. Porque este dispositivo solo se va a mover de lugar en el tiempo, pero el método va cambiando según la relación de poder que existe. Pues aquí lo que debemos de decir no es si específicamente alguien dominaba un discurso, sino más bien que quien fuera que haya iniciado con la idea de la confesión sirvió como regla para todos, poniendo así un dispositivo base para hablar del placer, de la carne, de la sexualidad. ¿Había represión? Más bien, no en todos lados o en todo momento, pues empezaban a crear organismos para explorar la sexualidad y sobre todo un deseo a conocer sobre el deseo del otro. Foucault nos hace ver que en el siglo XVIII nace una incitación política, económica y técnica para hablar del sexo, y no como teoría de la sexualidad, sino más bien como un análisis y clasificación en forma de investigaciones para así establecer un orden, hacer función de esto para el mayor bien de todos, es decir, no se trata de juzgar, sino más bien de administrar. Esto a tal punto de crear una especie de policía de la sexualidad con la necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos, y no tanto de prohibición. Pensemos bien esto, en la actualidad definitivamente hay ciertos dispositivos para hablar de la sexualidad de una manera consensuada, podríamos llamarla, los padres, los educadores, los médicos, los sexólogos, psicólogos,
Es como si en verdad no hubiera represión, pero sí un control del discurso de la sexualidad. Reflexionemos cómo en los dispositivos que acabo de mencionar, tomando en cuenta que se me pasaron algunos para los que existen en la actualidad, casi siempre alguien que da algún tema referente a un saber, en este caso la sexualidad, por lo regular comienzan con mitos y realidades. Si vas a hablar de esto, siempre acude a un profesional. Una segunda lectura de este mensaje es, por lo menos en el tema de la sexualidad, acude solo a los dispositivos de la sexualidad en los que queremos que se hable del tema. En el siglo XVIII, ligado a la riqueza, futuro, matrimonio y bienestar familiar, se le une la idea del uso del sexo como un objeto de análisis en la vida de las personas y a la vez un punto de intervención. Es decir, este no es un discurso únicamente biologicista, sino además económico y político. Como lo dije anteriormente, el único fin no solo es conocer, sino también administrar. Foucault dice, no se dice menos, al contrario, se dice de otro modo. Son otras personas quienes lo dicen, a partir de otros puntos de vista y para obtener otros efectos. Como se puede analizar, la realidad del sujeto no solo depende de una sola cosa, sino más bien de una diversidad de discursos que van estructurando la manera en que vive cada persona. El discurso es el que somete un saber sobre alguno o algunos. No hay una libertad o un silencio, sino una pluralidad de estos. Esto repercutió por completo en muchos aspectos. Foucault pone de ejemplo pronto la arquitectura, los reglamentos, la organización de varios lugares, la manera en que se organizan las aulas como forma de expresión de la sexualidad. Podemos verlo en la actualidad. En los trabajos lo que se prohíbe es emparentar una relación entre compañeros de trabajo. En las escuelas un código de vestimenta, de maquillaje, de comportamiento, de lenguaje y entre otras cosas. El autor nos hace ver que al notar la existencia de la sexualidad en los niños, se creó una especie de ortopedia discursiva para no nombrar el tema frente a ellos y además, a futuro, comenzar con una especie de formación por el camino de la sexualidad. Esto fue una reproducción masiva de áreas controladas para hablar sobre la sexualidad, así como también explotarla. Las enfermedades de los nervios, la psiquiatría buscando lo excesivo o patológico, el onanismo en la niñez, la insatisfacción, procreación, etiología en las enfermedades mentales, perversiones sexuales, la justicia penal sobre ciertos actos, la filtración de la sexualidad entre padres e hijos, los adolescentes peligrosos y en peligro, una tarea de proteger, separar y prevenir. Foucault plantea un ejemplo de cómo la gama de discursos que se comenzaron a generar entablaron repercusión sobre el vivir de la gente. Nos relata una historia, de hecho. Una agrícola de un pueblo había recibido caricias de una niña. Este comportamiento lo habían hecho otros sujetos también. El punto al que llega es que es acusado por recibir las caricias. Pasa por un médico, pasa por un juez y por un grupo de expertos. Plantea este punto para poder ilustrar cómo de una cotidianidad aldeana no solo surge intolerancia social, sino una acción que implica lo legal, lo médico y una elaboración teórica, pues luego de esto a la persona se le midió el cráneo, la cara, tuvo una evaluación anatómica, se le interrogó sobre pensamientos, acciones, inclinaciones, hábitos, sensaciones y hasta juicios. Y es que este ejemplo permite de manera clara ver cómo algo que se estructuraba en un pasado como algo que se hacía, que nadie volteaba a ver más que con ojos de naturalidad y fenomenología, explota en un estudio y sobre todo en un discurso no reprimido, sino por el contrario, expuesto ante todos. ¿Podríamos decir entonces que la sexualidad es un saber sujeto a la subjetividad del individuo? Pues parece ser que el único umbral capaz de rebasar el conocimiento es lo biológico. Por eso, a lo que se llega no puede ser a la represión, por lo menos no objetiva, por parte del contexto, pues hay cierto desconocimiento, sino más bien lo que se puede conseguir es controlar aquello que sí se conoce.